lío yo porque la verdad que es muy largo. El síntoma físico descubriendo la emoción oculta que está detrás. Al mismo tiempo, es un cambio de paradigma, ¿sí? Es mirar de otra manera la enfermedad, no como algo que me sucede, como algo externo a mí que me viene a molestar, sino como algo que tiene que ver conmigo, ¿sí? Y no para sentirme culpable, sino porque me da la oportunidad de que si tiene que ver conmigo, yo puedo hacer algo para salir de este lugar, ¿sí? No viviéndolo desde la culpa, que quizás es lo primero, ay, yo me provoqué este dolor, o yo... No es esa la mirada que queremos transmitir, sino, al contrario, vivirlo como la oportunidad de descubrir algo que me está pasando que hasta ahora no pude mirar. ¿Qué propone la bioneuroemoción? Propone algo, yo siempre digo que es muy simple, que es entrar en coherencia, ¿sí? Y claro, la gente le hace lo que le hace Lidia, me mira como diciendo, claro, es simple. Es simple, quizás no es fácil, o no creemos que no es fácil, pero es estamos simple. acostumbrados a otra cosa. Claro, habitualmente nos suele pasar que queremos una cosa, sentimos una cosa y pensamos otra. Y en el accionar quizás aparece una cuarta posibilidad, ¿sí? Y quiero trabajar, pero este trabajo no me gusta. Quiero renunciar, pero no renuncio. Me quiero separar, pero no me separo. Quiero mudarme, pero no me mudo, ¿no? Entonces, siempre, si empiezan a buscar, seguro en diferentes áreas de su vida van a encontrar algo en lo que no están en coherencia. Y lo que aparece frente a la incoherencia es el síntoma físico, ¿sí? El creador de este método es Enric Corbera, que es contemporáneo, sí, es un español que está viniendo para acá ahora en octubre. Y él lo que hizo fue nuclear diferentes corrientes, ¿sí? Tomó por un lado la medicina germánica de Hammer. Hammer es un médico alemán, que también es contemporáneo, que a partir de la muerte de su hijo desarrolla un cáncer en los testículos y la mujer un cáncer de ovarios. Entonces él se pregunta cómo puede ser que digamos, se hace la pregunta de si la muerte del hijo, que fue una muerte traumática, inesperada, tuvo alguna relación con este cáncer que ellos desarrollaron. Y empieza a investigar y descubre como factor común diferentes eventos traumáticos o situaciones emocionales que no se pudieron gestionar o atravesar relacionadas con síntomas físicos. Y es así que se desarrolla toda una nueva mirada de la medicina, ¿sí? De cómo se generan los síntomas a partir de la emoción. Toma además de Hammer, toma herramientas de transgeneracional, no sé si alguien lo habrá escuchado alguna vez. El transgeneracional tiene como diferentes fuentes. Por un lado, Anne Sussenberger, que es una psiquiatra alemana también que ya falleció hace unos cuantos años, lo que empezó a ver en los pacientes psiquiátricos en que en sus alucinaciones decían cosas que tenían que ver con historias que habían pasado en la familia, ¿sí? Y empiezan entonces a descubrir que lo que pasó en mis ancestros, en mis padres, en mis abuelos y en mis bisabuelos, influye en mi vida, ¿sí? No solo heredo las características físicas, la altura, el color de pelo, el color de ojos, sino que también heredo todas las emociones, las habilidades y los conflictos que tuvieron mis antepasados. En general, bueno, las habilidades no nos las cuestionamos, ¿no? Si heredé algo que mi mamá o que mi abuela hizo bien, buenísimo, y eso no lo vamos a tocar. El tema es que cuando heredo también algo que mi abuela no pudo resolver, bueno, se me presenta en mi vida, se presenta para que yo pueda darle una vuelta de rosca a esta historia. Tomando eso, el transgeneracional es una de las herramientas que usamos mucho en la consulta de bioneuroemoción. Prácticamente es la primera en la mayoría de las consultas, porque miramos el árbol familiar, ¿sí? Justamente por esto, porque yo no heredo nada más que mis caracteres físicos. Heredo todo lo otro, heredo creencias, heredo maneras de mirar el mundo, ¿sí? Heredo conflictos. Entonces, eso se va a representar en mi vida y además, como
yo fui criada, de repente por los padres que fui criada, voy a tener una mirada del mundo muy similar a la de ellos, ¿sí? O, bueno, lo que puede pasar muchas veces es que desarrollo por rebeldía la opuesta, pero en un punto siempre se terminan tocando. Y lo que miramos del árbol en general, ¿cómo estamos? Estamos ahí, ¿no? Son las fechas, por fechas de nacimientos y por fechas de defunción se encuentran diferentes vínculos, ¿sí? A través de las personas, y es en donde aparece la tendencia a la repetición, ¿sí? Lo mismo con los nombres. Muchas familias, acá en Argentina pasa, pero en España se ve mucho más, las familias tienden al primer hijo varón ponerle el nombre del padre o del abuelo, a la primera hija mujer, ¿no? Y al llamarse de la misma manera, uno también tiende a heredar, a identificarse automáticamente con ese ancestro, con ese abuelo, con bisabuelo o padre, quizás, y heredar esos conflictos o esas situaciones para atravesar, ¿sí? A ver, me centro siempre en los conflictos porque, ya les digo, el otro también lo heredamos, pero eso a nadie le llama la atención. Otra de las cosas, de las herramientas que usamos para trabajar en Bioneuroemoción es el proyecto sentido. Y el proyecto sentido, ¿qué es? Es lo que mamá y papá tenían como proyecto en el momento de mi concepción, ¿sí? Durante el embarazo y los primeros años de vida. Todas esas emociones y pensamientos que tenían los padres se transmiten, ¿sí? A través de la mamá al embrión, al feto y luego al bebé. Entonces generan como una impronta, ¿sí? Si yo fui un hijo deseado o no deseado, si querían un varón y fue una mujer, si cuando yo nací papá se fue y entonces mamá se quedó esperando, o si si mamá buscó quedar embarazada para retener a papá, ¿sí? Todas esas cosas quedan improntadas en el bebé emocionalmente, ¿sí? Y tienden a aparecer en la adultez o a lo largo de la vida como un conflicto. Mujeres que no pueden formar pareja, o parejas que no pueden tener hijos, o tendencia a encontrarme siempre la misma característica de las parejas. Esto quizás es muy común y si a una le pasó lo puede ver en algún amigo o algo. Siempre se encuentran el mismo tipo. Y claro, ¿qué? ¿No hay otros tipos? Sí, pero son todos tiene la mirada puesta en esos. Y esto opera obviamente a nivel inconsciente. ¿Sí? Yo no digo que nos damos cuenta. Si nos damos cuenta no generaría un conflicto, ¿sí? El tema es que es inconsciente, ¿sí? No lo descubrimos. Ahora, desde la bio lo que aportamos es la posibilidad de acceder a esa información y darle una nueva mirada, ¿sí? Al tomar conciencia, ¿la historia desaparece? No, la historia sigue siendo la misma, pero lo que cambia es mi percepción respecto de la historia, ¿sí? Lo que nos ha pasado, nos pasó, y eso no se puede modificar. Lo que sí se puede modificar es cómo yo vivo eso que me pasó, ¿sí? Que hasta ahora lo viví, puede ser en forma traumática, o hasta ahora ni siquiera me di cuenta, entonces en forma automática tiendo a repetir, ¿sí? Porque como no lo identifico, nada, sigo funcionando de la misma manera. Entonces, si somos adoptados también se puede trabajar, ¿no? Sí, también, está bueno eso que dices. En el caso de la adopción, varía un poco en función del momento de la adopción. Lo que se ve es que en general los chicos cuando son adoptados a temprana edad, de menos del año o dentro de los primeros 3 años, suelen incorporarse a la familia en la cual son adoptados, ¿sí? Entonces tienden a heredar, déjame repetir si ya tienden a heredar los conflictos o las situaciones de la familia a la que se están incorporando y no de la biológica de origen. Decime. ¿Tiene incidencia un parto programado con un parto natural? Nacimiento por cesárea y un parto natural de nacimiento. Si podemos hacer una mirada distintiva. En el ser, en el bebé. Sí, tiene incidencia. Lo que pasa es que... Lo que pasa forzado natural, decís. Claro, un parto por cesárea, o sea... O que crear ese programa, hasta la fecha de tener, o sea... Sí, eso es un tema, digamos,
que podemos hablar largo y tendido si querés, pero sí, tiene incidencia. La lectura no es la misma, obviamente, que un parto que es natural. A ver, podríamos decir que es un chico que no tiene un conflicto al nacer. Un parto por cesárea, por ejemplo, en una mamá que tiene determinadas características físicas que hacen que uno indique una cesárea porque ya por la contextura física de la madre y las características del feto uno sabe que va a haber dificultades al parto. Desde la bio hacemos una mirada en la que identificamos que hay un conflicto al nacer, ¿sí? Con el nacer. Ahora, está bueno lo que me preguntás para aclarar otra cosa. Si bien hay una lectura del árbol, siempre el árbol se lee en función de un conflicto, ¿sí? No es que yo armo mi árbol y digo, bueno, yo me estoy relacionada con mi abuela y ¿esto qué significa? Nada. No significa nada si yo no tengo un conflicto, ¿sí? Mejor no lo toquemos. Claro, por eso. Se viene a la consulta. A ver, consulta. Por ejemplo, tomo el caso de una persona que... problemas de pareja, infidelidad en la pareja, ¿sí? Viene la persona a la consulta y dice, yo soy infiel sistemáticamente en todas mis parejas. Y esto para mí es un conflicto. Porque hay gente que es infiel y no tiene ninguna dificultad, ¿sí? Ok, mirando el árbol encontramos la persona estaba relacionada con el padre, con los dos abuelos, ¿sí? Por línea materna y paterna, y con bisabuelos. Todos hombres, la persona era mujer. Todos infieles, los hombres, ¿sí? Todos. Esta persona que hacía, estaba reparando a todos estos hombres que habían sido infieles. Ahora, ¿qué pasó? Había otra cosa más. Esta persona en realidad tenía dos cosas. También estaba relacionada con dos mujeres a quienes les habían sido infieles, ¿sí? Por eso ella tenía el conflicto con la infidelidad. ¿Por qué? Porque tenía la sensación o el deseo de ser infiel, pero al mismo tiempo percibía lo que el otro sentía cuando le eran infiel. ¿Entendés? Por eso el conflicto, por eso llega a la conclusión diciendo, o sea, lo hago pero no quiero y me siento culpable y ¿no? Como en la dualidad. Más allá de que se trabajan dentro de la consulta con diferentes métodos, hay algo que es común a todos, que es el tomar conciencia. Cuando uno toma conciencia de la información, toma conciencia de qué es lo que me está llevando a este síntoma, ya el síntoma cambia, ¿sí? En general disminuye la intensidad y empieza a aparecer más como una tendencia más a estar en equilibrio, ¿sí? A salir del conflicto emocional. Voy a redondear porque ya veo que estamos. Bueno, básicamente otra de las cosas que usamos mucho son técnicas de PNL, ¿sí? No sé si la PNL es la programación neurolingüística, sí, es una técnica que nos permite trabajar desde la lectura del lenguaje corporal, desde usar las palabras específicas y nos permite precisar. Yo lo que encontré en la bio, que es lo que a mí me encantó, es la posibilidad de poder ponerle nombre y apellido al estrés. ¿Sí? Miles de veces, un montón de gente va hablando o durante una consulta médica o fuera, no, bueno, sí, estoy estresado. Bueno, ¿y qué hacemos? O sea, porque la palabra estrés es tan grande, ¿no? Simbólicamente es tan grande que uno no sabe por dónde arrancar, ¿sí? Y de repente, desde esta mirada, no solo no hablamos del estrés, sino que además a cada síntoma físico podemos ponerle un correlato específico con un conflicto emocional. Ejemplo, la semana pasada estábamos en una situación laboral, con unos compañeros se había generado una discusión, etcétera, tenían una charla, uno de mis compañeros de repente tiene una contractura muscular a nivel dorsal, ¿sí? En la espalda, insoportable. De la nada, sentado discutiendo, tiene esa contractura. Bueno, salimos de la situación y hablamos, y le digo, yo que más lo conozco a él y sabía lo que había pasado en la conversación, le digo, mira, te explico lo que es la contractura, sí, que la contractura es impotencia, ¿sí?
Y esa concretamente donde él la tenía ubicada es impotencia en una situación en la que querías hacer algo y hiciste otra cosa, y además, por la altura y la localización de la contractura, es en algo en el que sentiste que te cortaron las alas, que vos no podías ser vos. Me dice, sí, ya sé lo que me pasó. Él tenía una diferencia de opinión y él no quería expresar su diferencia de opinión y no la expresó. ¿Sí? Y sintió que además los demás no le dejaban exponer su punto de vista. ¿Sí? Esto es un ejemplo bien simple y concreto. ¿Sí? De ahí se puede hacer un trabajo. O de ahí la persona toma conciencia y el síntoma puede desaparecer también. ¿Sí? Por eso digo, me permite ponerle nombre y apellido, porque yo identifico una parte del cuerpo con un conflicto específico, ¿sí? Y las características de la patología con otro conflicto. Entonces, en función de todo, armamos qué es específicamente lo que te está pasando. Y ahí buscamos, ¿sí? Siempre se busca un conflicto con relación temporal a la aparición del síntoma físico, ¿sí? Puede ser, como en este caso fue muy rápido, hay veces que es algo que viene de años, ¿sí? Bueno, hay distintas maneras de abordarlo, distintas técnicas para abordarlo y llegar a la resolución. Lo mismo que decían las chicas, ¿cuánto dura el tratamiento? Y no se puede saber. Hay gente que en una consulta resuelve el síntoma, hay gente que requiere más consultas, ¿sí? Tiene que ver fundamentalmente con que la persona esté más bien permeable a trabajarlo, ¿sí? Y con los distintos momentos del proceso por el que esté pasando, ¿sí? Hay veces que en una consulta no se puede abordar determinado conflicto porque la persona no quiere, está bloqueada, simplemente o es muy doloroso. Bueno, se dan consignas para trabajar, ¿sí? En forma individual y se recita. Básicamente ese es el trabajo conmigo. En Bio no trabajamos administrando nada, sino que es más bien desde la palabra. Y lo que suele pasar habitualmente después de una consulta, lo más común es que la persona quede muy cansada, ¿sí? Eso siempre igual lo avisamos, y muchas veces puede ser que aparezca algún síntoma nuevo, dolor de cabeza, en general suele ser dolor de cabeza, o mucho decaimiento, ¿sí? Claro. Y esto habla de que la persona resonó en la consulta, ¿sí? Y que las cosas se están ahí acomodando. Entonces, bueno, es lo esperable, es lo habitual, y bueno, siempre se trabaja en forma individual según el conflicto que haya aparecido. Una pregunta, Sí. ¿y en enfermedades crónicas también puede ser que haya un correlato así Sí, emocional? en todas, crónicas o agudas, sí. Sí. En las tres disciplinas de las que hablamos hoy, por lo menos, el conflicto físico, el síntoma físico, siempre viene por un tema emocional no elaborado. O bien porque fue un shock emocional fuerte, o va, en la vida más o menos es igual, siempre fue un conflicto emocional. O por un shock desde la medicina china también. Y la medicina china, ¿cuántos años tiene? O sea, no descubrimos nada, nos inventamos la pólvora. O yo vengo reprimiendo inconscientemente una emoción mucho tiempo, ¿sí? Y no me doy cuenta y termina generando un síntoma físico. Ni o es algo muy registro, fuerte. Pero es algo que yo ni registro que es conflictivo. Y te enojaste, no, lo que pasa, no, el otro día. Y adentro, y por ahí 10 años después. Sí, yo en realidad me enojé y no le dije nada porque sí, no quería generar un conflicto. Sí, y el enojo va para algún lado si yo no lo... A veces pasa que hasta comunicando lo que nos pasa... Porque fue muy fuerte, claro. nos agarra una angina, pero comunicamos algo fuerte y Y se te va la angina, o lo que sea. Sí, bueno, a mí hay una frase que siempre me gusta decir que es compartir me permite descubrir, ¿no? En el compartir está la posibilidad de descubrir, y esto es lo que un poco hablaban las chicas antes, que aparece, ¿no? Cuando yo tengo un encuentro con un otro y hablo de lo que me pasa, no es que el otro me da la solución, pero al yo empezar a hablar y a sacar y a decir, empiezo a darme cuenta, ¿sí? Que solo en mi cabeza, enroscado en mi conflicto, no, porque estoy conmigo, que tengo siempre la misma mirada, ¿no?
mientras hablaba me hice un marchetito de lo que me gustaría decir, para cerrar en realidad. Yo creo que no hay un cómo, sino que cada uno descubre cuál es su cómo. ¿Sí? Hoy estuvimos hablando de 3 terapias a modo informativo, ¿sí? Si algo les resultó como interesante o les genera más dudas, los invitamos ahora a que pregunten o a que consulten o a que sigan buscando. Creo que para llegar a un estado de armonía y de equilibrio, que estoy absolutamente convencida de que es posible, cada uno encuentra su cómo, ¿sí? Para mí es el que yo vine a compartir hoy. Otra cosa que me gustaría decirles es, no se queden con la información, ¿sí? Hagan la prueba, pasen a la acción. Con nosotras, con quien sea, digamos, no... si no, a veces uno se queda con, bueno, está bien, con el punto de vista, ¿no? Con la información. Y les digo, no me crean, realmente no me crean lo que les digo. Pruébenlo, hagan la vivencia de pasar por algo distinto y vean qué les pasa. Eso va a ser, creo, lo único cierto. Porque en realidad cada uno cree y tiene la certeza de lo que experimentó, ¿sí? Todas las creencias que tenemos tienen que ver con experiencias que vivimos, ¿sí? Y un poco lo que yo sentí que pasó hace un rato es que a veces es difícil transmitir porque las terapéuticas de las que estamos hablando son fundamentalmente vivenciales, ¿sí? O sea, nosotros hoy les estamos abriendo una ventanita para que sepan que existe algo diferente, pero no dejen de saber que tiene que ver con pasar por la propia experiencia.